Buenas tardes a todos y a todas. Es para agradecer, básicamente un privilegio poder integrar la mesa. Me toca arrancar, yo voy a ordenar la exposición, voy a tratar de ordenarla, después van a ver que mentira, no es organizado por ahí, pero con dos ejes. Por un lado, ¿por qué no es una alternativa al punitivismo? Y por otro lado, no en contradicción con esto, pero sí ver cuáles son los modos en que habitualmente ciertas versiones del garantismo, porque quizás en las condiciones reales de posibilidades en las que estamos hoy, o una propuesta de derecho penal mínimo, también plantean una serie de problemas cuando las mujeres articulan una serie de reclamos en su condición de víctimas en razón de género, y contrariamente a lo que en general es lo que yo en algún artículo he denominado como garantismo misógino insiste en achacar las deficiencias de esa respuesta a una expectativa meramente punitivista por parte de quienes son victimizados en razón de género, me parece que la insistencia en no incorporar perspectiva lo que termina inflando y redoblando la apuesta por las demandas de tipo punitivo, porque en general el tipo de intervención que el sistema de justicia penal produce no es comunicable en el sentido de no produce sentido, genera, pero vamos a ver ahora, algunos denominamos impunidad selectiva. Esta articulación entre movimientos feministas y derechos penales no es fácil, no es pacífica, no es nueva la tensión, se ha presentado, tiene caracteres estructurales, en el sentido que uno puede identificarlas en distintos contextos, pero me parece que los acontecimientos, sobre todo de estos últimos meses, o de este último mes, nos obligan a reforzar un poco los argumentos de por qué el punitivismo es una respuesta malversada a las demandas que el movimiento de mujeres ha logrado articular hasta ahora en relación con lo que podríamos simplificar en ni más ni menos que vivir libres de violencia. Por un lado, me parece que despolitiza un reclamo que ha logrado complejidad, que ha logrado presentarse a través de la movilización y el reclamo popular, atravesado por una serie de intersecciones que aparecen reducidas y limitadas cuando la respuesta es legislativa, pero particularmente limitadas cuando esa respuesta, además de ser legislativa o normativa, es punitiva. Hay una reconducción tácita y permanente a la condición de víctimas para algunos, de victimarios para algunos otros, que luego van a ser además recortados por otras intersecciones, particularmente la clase, y hacen perder de vista toda la dimensión colectiva que en términos de movilización social y política se ha podido poner en evidencia respecto de lo que hay en juego cuando hablamos de un régimen de estatus basado en el género, un poco parafraseando a Rita, ¿verdad? Citaban la actividad con Tamar Pich. Ella explica con mucha claridad cómo en realidad los movimientos de mujeres alrededor de sus reivindicaciones tienen identifica dos niveles de demanda. Por un lado, demandas de autodeterminación o de libertad, y por otro lado, de protección. Y muchas veces la respuesta punitiva en nombre de las respuestas de protección termina por clausurar y por obturar los avances vinculados a la autodeterminación y a la protección de las libertades. La cito textualmente. Ella dice: construir la situación como una relación entre víctimas y victimarios, además de implicar una simplificación cognitiva del problema, también implica su reducción política, de un asunto de política social, económica, etcétera, a un asunto de justicia penal. Criminalizar un problema significa imputarlo a individuos claramente identificables, con la consecuencia de que todos estos se volverán responsables de él. El contexto social, cultural y político en el cual el problema ocurre y es percibido tiende a desaparecer en el trasfondo. La criminalización, mientras legitima el problema como de interés universal, lo que llamamos frecuentemente uso simbólico del derecho penal, individualiza la responsabilidad por él. Esa preeminencia encapsulada en respuestas punitivas produce ciertamente esta desatención del par autodeterminación. Pensaba cómo podíamos ejemplificar esto con algunos datos concretos, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, lo que ocurrió alrededor de la realización del femicidio, efectivamente uno podría encontrar este uso simbólico, este avance a través del par protección, a través del reconocimiento como delito de la figura de femicidio. Ahora, si vemos las estadísticas de la UFEM para la Ciudad de Buenos Aires 2015-2016, vemos que la mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 19 años, y en medio de propuestas punitivistas, entendiendo por punitivismo, para esto que estoy diciendo y para toda la presentación, aumento de penas, endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tipo de políticas específicas ha habido para estas franjas etarias, ¿no? Si el Estado ya conoce y conocemos sobre la base de una cierta fenomenología que esas son las víctimas privilegiadas o mayoritarias que estamos teniendo, ¿cómo estamos trabajando con nuestras juventudes
en términos de prevención, cuáles son sus condiciones de vida, qué otras intersecciones atravesaron esas víctimas y nos permiten identificar cursos de acción que no nos conduzcan permanentemente a la estrategia represiva, que por supuesto llega siempre que el daño se ha producido, ¿verdad? Un 40% de ellas eran migrantes. La misma pregunta podríamos hacernos: ¿qué tipo de políticas se establece en relación con las compañeras migrantes, sus posibilidades o su situación de riesgo, que en principio este recorte del derecho penal estaría marcado de manera prevalente sobre ellas? No mayoritariamente, pero sí con un sesgo bastante marcado. Y en relación con los victimarios, tienen la misma edad, a lo sumo 38 años, como una edad promedio. Bueno, ¿qué trabajos estamos haciendo en relación con el predominio de ciertas formas de masculinidad hegemónica que pudieron estar tallando en relación con estas cuestiones? Me parece que un poco el avance de un segundo grado de la discusión, que solo se va a concentrar en empezar las condiciones carcelarias de femicidas, pero que sigue sin trabajar sobre para autodeterminación y libertad en términos preventivos sobre la base de estas informaciones, es una muestra elocuente de lo mucho que se pierde cuando hay abuso o, digamos, de la respuesta simbólica. Esto mismo puede verse en relación con la reciente discusión de la ley 24660, no solo porque todas las agravantes que se han instalado en relación con una cantidad de delitos ya estaban en gran medida incorporadas para los delitos sexuales, así que ese uso demagógico del hecho horroroso que padeció Micaela fue bastante explícito, sino porque de nuevo se recorta la escena como un problema de responsabilidades individuales de sujetos que alcanzaría con neutralizar o con confinar. Digo, la verdad es que un ejercicio de coherencia extrema debiera poner a todas las personas que sostienen esas posiciones en la defensa de tareas últimas como el exterminio de aquel otro, porque ciertamente en ningún momento se paran en la pregunta anterior respecto de cuál es la funcionalidad del encierro carcelario como garantía de reproducción de un sistema heteropatriarcal que tiene ahí unas condiciones de reproducción y de aseguramiento muy específicas. Por supuesto, todos conocemos en función de las intervenciones que ahorita magistrales, que ahorita ha tenido en la discusión en el Senado. ¿Por qué no punitivismo? Otra razón, porque perpetúa una dinámica indicativa. Vemos que gran parte de las reformas legislativas que se han planteado en los últimos años, en los sistemas procesales penales, en la ley de ejecución penal y también en una incipiente ley de protección de víctimas que se está discutiendo, y que algunas víctimas también tendríamos que descomponer el concepto de víctima, digamos. Hay muchas personas, particularmente aquellas que no tienen una reivindicación del dolor a través de la venganza, que no son consideradas en el discurso público como víctimas, pero bueno, en lo que es la construcción dominante se les propone un rol de control, por ejemplo, ¿no?, respecto a la libertad de las personas condenadas. Y una de las características básicas del castigo liberal es precisamente sustraer la posibilidad de la venganza entre particulares, es decir, por lo que el Estado ha legitimado la confiscación del conflicto y ha desplazado a las víctimas, es precisamente para evitar la venganza. Estas invitaciones al proceso solo para legitimar un endurecimiento en general están completamente desconectadas de la suerte de esa víctima durante el proceso antes y luego durante el tiempo de condena. Lo voy a ejemplificar con un caso concreto que conocí. Una víctima de violación que ni siquiera supo la suerte del caso porque no fue a declarar, el violador que fue condenado por varios casos en el mismo juicio, pero ella había adoptado desde entonces la conducta de no caminar nunca más por el mismo lugar todos los días. Durante 4 años cambió el recorrido para todas las actividades que hacía. Volvió a enterarse del caso cuando le fueron a avisar a su casa que estaba por salir y que la ley habilitaba algún tipo de intervención. En todo ese tiempo ella había desarrollado estrategias de supervivencia, claramente, sobre la base de una información que le faltó, que nadie le concedió, y este tipo de respuestas primitivistas solo le invitó a participar de una decisión, sin siquiera saber cuáles eran sus condiciones, cómo estaba ella en términos de la tramitación de su propia situación traumática, sin ningún tipo de información respecto de sus propios intereses, un uso absolutamente instrumental y demagógico de las víctimas. Luego, víctimas que somos invitadas a vivir vigiladas y vigilando. La cultura del monitoreo electrónico en gran medida nos coloca en ese lugar, y además tiene, como se inscribe en unos procesos penales que vamos a ver ahora, están administrados con una lógica de trámite, no con una lógica de gestión de los conflictos, nos son asignados masivamente, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en la administración de las medidas cautelares en casos menores, o en la administración de medidas como la asignación de un botón de pánico a las víctimas de violencia, casi la misma lógica que con la búsqueda de cuerpos durante la dictadura de los habeas corpus. Un trámite que indica que
se ha buscado y no apareció. Un trámite que indica que se ha puesto una restricción, un trámite que indica que se ha asignado un dispositivo, pero materialmente nadie sabe cuáles son esas condiciones de protección. He conocido un caso de una chica en situación de calle, en Constitución, con un botón de pánico que por supuesto se le disparaba permanentemente y le traía conflictos con sus compañeros de ranchada porque vivían en el espacio público, pero además conflictos con la policía, que la reprendía porque ella alertaba de manera alarmista, falsamente alarmista, entre comillas, el sistema de seguridad. Sin embargo, creo que si a ella le hubiera sucedido algo extremo, como ha ocurrido cuando una mujer ha terminado muerta y rápidamente todos los operadores judiciales salen a decir estaba la cautelar vigente, como si eso hubiera resuelto algo que evidentemente no ha podido detener, seguramente hubieran dicho tenía botón de pánico, ¿no? Sin considerar ninguna de todas las otras circunstancias o intersecciones que la ponían en particular riesgo, como cualquiera de nosotros vivir en la calle, pero ella además con una situación específica de violencia con quien en ese momento era su pareja. Digo, esto solo por nombrar alguna de las muchas razones que uno podría encontrar para decir por qué no el punitivismo es nunca una versión, porque es básicamente una propuesta de ensañamiento con aquellos que son detectados como victimarios, no con todos los victimarios, con los que son seleccionados por el sistema punitivo. Más de la mitad de las personas condenadas por femicidios no tienen terminado el secundario. Hay que ver ahí también qué tipo de recortes operan luego en esa selectividad criminalizante en el sistema penal. Pero correlativamente a ese ensañamiento con los victimarios corre el nivel de desatención estructural de las víctimas, que en todo caso, como en todos los dispositivos de seguridad, vamos a ser convocados nuevamente para evaluar el nivel de responsabilidad que tuvimos en relación con el fracaso de los sistemas de control. Así sucede en España o en Estados Unidos, donde las mujeres son procesadas porque, por ejemplo, violentan la medida de restricción. Fue impuesta en favor, pero bueno, finalmente si ellas por alguna razón la vulneran, es decir, eso es primero conceptualizado como una vulneración y son configuradas como parte del problema porque no hay ningún reconocimiento de la situación de asimetría en la que esa relación violenta está implícita. Ahora, ¿qué pasa desde el garantismo? En general, lo que me parece sucede con el garantismo en relación con las demandas de freno a la violencia de género, con la reivindicación del derecho a vivir una vida libre de violencia, es que a veces se confunden las demandas de eficacia o las demandas de no impunidad frente a conductas que ya son consideradas por el ordenamiento jurídico como delictivas, como demandas de punitivismo, ¿verdad? No es lo mismo la inflación penal, el pedido de aumento de penas o la creación de nuevos delitos penales que el señalamiento de que ciertas conductas que ya son consideradas gravosas en abstracto, cuando las mujeres somos quienes las padecemos como víctimas, aparece ahí una intervención de tipo, digamos, de selectividad victimizante, así la llama de hecho Zaffaroni, que asume que en esos casos, básicamente, estoy pensando en delitos menores, no en las formas extremas de violencia, que también lo tienen, pero la experiencia que más estoy analizando es la de delitos menores, hechos que aparecen disminuidos en su significancia precisamente por lo que el movimiento de mujeres insiste no debiera ser, lo que es el carácter interpersonal del conflicto, la dimensión relacional y el contexto intrafamiliar en el que esos hechos suceden. Me quedan 2 minutos, voy a tratar de acelerar 5. Entonces, por un lado me parece que lo que hay es esta circunstancia de reducir toda demanda de eficacia a punitivismo y una persistencia unilateral en concebir dentro del proceso unos derechos como sacros e ignorar estructuralmente otros. Barata tiene una definición de garantismo y de derecho penal mínimo, un minólogo italiano que yo creo nos puede ayudar mucho para pensar estas cuestiones, que garantismo es tanto la negativa, hay un garantismo negativo, en tanto lo que tenemos que procurar es contener poder punitivo, no queremos ensañamiento con los victimarios, queremos limitar la violencia del castigo estatal, pero también hay que pensarlo en términos positivos como alguien que se ocupa de la víctima en términos de reparación y restablecimiento de derechos. A nuestro garantismo, esta segunda dimensión, le falta estructuralmente esa diferencia que hacen los casos, y cuando uno ve regularmente la tramitación de procesos en estos hechos que entre comillas digo menores, lo que encuentra es la calificación de todos ellos como de bagatela, es decir, son menores para el catálogo de delitos en los que están inscritos. Claramente una amenaza es menor que un homicidio, pero una amenaza entre varones es bien distinta de una amenaza en el contexto de un sistema familiar. Sin embargo, esa distinción no es aplicada a la tramitación de los casos y se establece un intento de distinción entre lo que dice la dogmática penal y la realidad, como si aquello que se construye políticamente no tuviera capacidad de ofender a las
víctimas. En ese sentido, es un sistema penal que en la medida en que omite la asimetría estructural en relación de género, trabaja sobre datos sociales falsos, una dogmática penal que trabaja sobre una idea de neutralidad e igualdad masculinamente construidas y que omite la desigualdad, no como algo que no deba aprobarse. Directamente ni siquiera aparece en muchos casos en consideración. Por lo tanto, es encubridora de las asimetrías relacionales que preceden al conflicto y que justamente en el ámbito del sistema de justicia penal son dejadas afuera en nombre de la igualdad y de la neutralidad. Esto es lo que vuelve incomunicable lo que pasa en el sistema de justicia penal, es que el resto de la sociedad ha comprendido, viene comprendiendo esos niveles de asimetría, y el sistema de justicia penal, sobre la base de una dogmática que no aterriza en los conflictos reales, insiste en una neutralidad y una igualdad de trato que es negada por la realidad. Luego, la impunidad selectiva. El garantismo trabaja con la idea de que el sistema penal debe corregir una selectividad policial que cae sobre los mismos de siempre. Eso aplica a otro tipo de delitos, pero en los casos de delitos de abuso de poder, esa concepción de criminalidad por vulnerabilidad no es aplicable. Los mismos garantistas que sostendrían que no se puede decir que hay imputados vulnerables en casos de vejámenes en situación de encierro, pueden a veces sostener livianamente que en los casos de violencia de género hay vulnerabilidad de los imputados. Los imputados por casos de violencia de género están descansados por lo que denominamos impunidad selectiva, no son objeto privilegiado de persecución por el sistema penal, porque en ese caso opera, como en los casos de violencia policial o en los casos de tortura, por ejemplo, impunidad selectiva. Lo que prima es la selectividad victimizante, no la impunidad selectiva para criminalizar a los. Solo quiero identificar una serie de cuestiones que me parecen importantes y que hackean al garantismo en relación con una propuesta que me parece difícil. Algunos definen como dilemática esta relación entre los objetivos del feminismo y el garantismo. Me parece que hay un punto de concurrencia común que es la posición, por lo menos como meta reveladora, como utópica, de menos dolor, de reducción de violencia, que debiera tratar de ayudarnos a pensar algunos mínimos de articulación un poco más eficientes. Por un lado, en relación con el uso de las salidas alternativas, estoy muy a favor del uso de las salidas alternativas en casos de violencia de género, pero para que estas salidas alternativas funcionen como salidas, el sistema no puede tramitar expedientes, tiene que gestionar conflictos. A diario veo expedientes en los que dicen literalmente: ofreció como reparación un pedido de disculpas que no implica admisión de responsabilidad. Entonces uno dice, ¿eso qué tipo de reparación produce quien está entendiendo un grado de conflicto? Eso es una gestión de un trámite, no la resolución de una situación de conflicto. O reparaciones rechazadas por las víctimas que se consideran injustamente rechazadas sin indicar por qué. O una forma de obtención del consentimiento como si la víctima de un hecho de violencia de género fuera lo mismo que la víctima de un arrebato en el tren, ignorando completamente la relación previa que obliga a pensar los términos de los consentimientos de una forma completamente distinta. Podríamos hablar de explorar, por ejemplo, consentimientos informados. Luego, la prueba de estos hechos. Si yo dijera que los indicios operan, puesto término ya, operan principalmente como un conjunto de informaciones que los jueces, cuando resuelven una sentencia, completan con su razonamiento, voy a ponerlo como un ejemplo para decirlo más fácil. Si alguien tiene prohibido acercarse a una persona, salvo para ver a su hijo en un contexto de relación de violencia, y la llama 70 veces en el día, y un juez entiende que esos 70 llamados fueron para ver al hijo, evidentemente está haciendo una inferencia misógina, porque desconoce todo este contexto o toda la información que una perspectiva feminista en términos de crítica racional y de valoración bajo las máximas de la experiencia podría proveerle para decir que la inferencia razonable y deducible, si bien nadie estuvo ahí en el lugar, es que nadie llama 70 veces para ver a un hijo. Bastaría, por ejemplo, con ver si hubo llamados a la madrugada, es que podría haber a un niño a las 3 de la mañana, por ejemplo. Bueno, ese tipo de razonamientos que en nombre del indubio pro reo expulsan, digamos, la posibilidad de acreditar unas ciertas violencias en términos de género, lo que hacen es generar esta sensación de que las salidas alternativas no funcionan porque son salidas alternativas. Y en realidad lo importante, me parece, para decir es que no funcionan porque no están siendo aplicadas para gestionar conflictos, están siendo aplicadas para expulsar trámites. En ese punto es que creo que estas malversaciones del garantismo, que insiste en no incorporar epistemológicamente una perspectiva de género, es funcional al aumento de las demandas punitivistas, porque finalmente lo único que seguimos proveyendo como Estado es
la quimera del ensañamiento con los victimarios, que siempre terminan en desaparición para las víctimas. Gracias. La verdad que siguiendo con la presentación, primero agradecer a usted, a Carlos Justo, y a los demás compañeros y compañeras que nos hicieron parte de esta mesa, sobre todo y teniendo en cuenta que desde el movimiento de trabajadoras sexuales nosotras venimos haciéndoles digamos, una crítica al sistema penal desde hace ya varios años, en el cual en eso se va a basar básicamente la exposición de esta tarde-noche. Y siguiendo con la línea de presentación y lo que vino tomando Juliana, yo también voy a decir del movimiento al cual hoy por hoy represento, que es el movimiento de trabajadoras sexuales, porque no es una alternativa el punitivismo. Más allá de que dentro del movimiento de mujeres y sobre todo dentro del movimiento feminista sigue latente esta discusión si la prostitución o el trabajo sexual puede ser un trabajo o no, la disposición no va a entrar en ese debate, porque para nosotras nuestra actividad que ejercemos sí es un trabajo, pero sí hoy por hoy todos los dispositivos estatales que se llevaron adelante desde la modificación de la ley de trata a partir del año 2012 y anterior a eso también todos los dispositivos a través de ordenanzas municipales, decretos provinciales, tendientes a combatir la trata de personas, se ha transformado para nosotras no solamente en que nos han empujado a ejercer el trabajo sexual en mayor clandestinidad, sino que hay una criminalización hacia las mujeres, sobre todo una criminalización hacia las mujeres de los sectores populares. Lo que habilitó la modificación a la ley de trata, cuando quitan el consentimiento, diciendo que nadie puede consentir su propia explotación, eso lo que ha hecho no solamente ha infantilizado las voces de las trabajadoras sexuales, sino que se invalidan nuestros testimonios en situaciones de allanamientos, en situaciones de investigaciones por parte de la justicia para ver si hay explotación sexual o trata de personas. Hay una infantilización hacia nuestros testimonios, hay que nos descreen totalmente que nosotras estamos diciendo la verdad, dicen que nuestro discurso está totalmente aleccionado, creo que nos han idiotizado. O sea, el ministerio también tiene muchas cosas que ver, sobre todo el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero la justicia ha idiotizado nuestras voces y nos descreen totalmente. Lo que ha permitido la modificación de la ley de trata es que se ingresen a las casas de nuestras compañeras, tanto domicilios particulares como lugares donde muchas de ellas deciden ejercer el trabajo sexual, a través de una denuncia al 911 o al 145, denuncia anónima, le da poder a la fuerza de seguridad para que ingresen sin ninguna orden judicial. Quiere decir de que ningún fiscal, ningún juez es veedor de lo que está haciendo y lo que hace cotidianamente la policía en los domicilios y en la vida cotidiana de las mujeres que nos reconocemos y nos autopercibimos como trabajadoras sexuales. Esos allanamientos que se dan a partir de denuncias o de investigaciones surgen a partir de intentar desarticular una red de trata o de rescatar víctimas. Y lo que hacen es intentar rescatar víctimas y desarticular red de trata, apelando al punitivismo, arrojando el derecho penal a la vida diaria de las mujeres y los sectores populares, descreyendo de nuestros testimonios, pero sobre todo arrojando aún mucha más violencia. Los allanamientos, la mayoría son muy violentos, no solamente no se cuenta con orden judicial, sino que ingresan al domicilio de nuestras compañeras y mientras las psicólogas y asistentes sociales, que pertenecientes a la Oficina Nacional de Rescate de las Víctimas, que es un órgano que está dependiente dentro del Ministerio de Justicia, les hace las entrevistas a nuestras compañeras para ver en qué situación de vulneración social se encuentran. La policía le roba todas las pertenencias de valor, ya sea celulares, ya sea computadoras, hasta tenemos un caso en la provincia de Neuquén que se llevaron lavarropa. Y lo que piensa la justicia es que todos los objetos de valor que se encuentran se han hecho con dinero por parte del negocio de la trata de personas. Quiere decir que nosotros no tenemos ni siquiera derecho a gozar de ningún privilegio, o sea, de tener ningún lavarropa, ningún teléfono celular. La que abre la puerta, cuando no hay, digamos, no hay ninguna investigación, termina procesada la mujer que abre la puerta. Si no es la mujer que abre la puerta, porque muchas veces no piden permiso, sino que rompen la puerta, la justicia cree que la mujer de mayor edad a la del resto es la que está explotando a las otras. Y después
Y si no, también quién aparece en el contrato de alquiler. A veces la mayoría de lugares de nuestras compañeras trabajan entre 4, 6 u 8 compañeras. Obviamente que ahí hay un montón de dificultades y un grado alto de complejidad del mercado, que por supuesto la justicia, si cree en nuestros testimonios, por más que nosotras se los intentemos explicar, no lo van a creer. Entonces muchas de nuestras compañeras no tienen contrato de alquiler de por medio, porque nosotras no tenemos un recibo de sueldo que contaste, digamos, nuestra ganancia para que nos hagan un alquiler. El tema de la garantía es un problema que hoy por hoy lo tenemos casi todos y todas, pero para nosotras el primer problema es demostrar un recibo de sueldo. Como no lo tenemos, la mayoría de los contratos se hacen de palabra, y donde ahí aparece la primera explotación a la cual nuestras compañeras, digamos, se exponen, que es a que, no sé, un departamento, 2 ambientes a 2 cuadras del Congreso de la Nación, no sé si cualquiera de nosotros puede ir a alquilarlo, nos va a costar entre 4.000 y 6.000 pesos sacándole las expensas, pero nuestras compañeras, por el solo hecho de hacer uso de esa vivienda, no solamente para vivir, sino a la vez también para ejercer trabajo sexual, y cobran 15.000 pesos. Entonces todo eso es lo que va generando la clandestinidad del trabajo. Después podemos discutir si es trabajo o no, pero la clandestinidad lo que genera son malas condiciones laborales, genera mayor clandestinidad, y en la clandestinidad se operan un montón de mercados negros paralelos que conviven por esa clandestinidad, amparados por esa clandestinidad, y ahora también conviven amparados por todo el poder que le dio el poder judicial, sobre todo a las fuerzas de seguridad con la cual tenemos que lidiar a diario, no solamente en el espacio privado, cuando decimos que hay que hacer el trabajo sexual puertas para adentro, sino también en el espacio público, con dispositivos que se crean a partir de artículos contravencionales, códigos de falta. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos uno que no la lleva presa a las compañeras, pero sí le labran multas, que es el artículo 81, cuya penalidad es hacer trabajo comunitarios en la Iglesia Católica, la gran mayoría. Ese es el arreglo que tienen, las compañeras tienen que donar ropa y tienen que ir a cocinar. Entonces terminan haciendo, como sosteniendo toda esa ONG, ¿no? Y ese trabajo comunitario con la precarización de los cuerpos de nuestras compañeras, ¿no? Y apoyándose con estos dispositivos estatales que empujan a una mayor criminalización en nuestra cotidianidad. No solamente nos enfrentamos a este tipo de problemáticas, sino lo que ha hecho el derecho penal en nuestras vidas es que las estadísticas que maneja el Ministerio de Seguridad a nivel nacional demuestra que la RAI más alta en trata de personas con fines de explotación sexual se da en las mujeres. O sea, hay un 44% de mujeres procesadas por el delito de trata con explotación sexual, y muchas veces cuando interpelamos a jueces y a fiscales diciéndole por qué se presenta ese número alto, nos dicen eso, ¿no? Bueno, porque cuando entramos en el lugar las que encontramos son todas mujeres, no está el piolo, no está el proxeneta. Entonces siempre se termina cortando el hilo por lo más delgado, porque claramente no va a estar el piolo, no va a estar el proxeneta. Digamos, hoy por hoy hay una modificación a lo que es todo el mercado sexual. Hay compañeras que tienen arreglos económicos, que para la justicia siempre es o explotación, y nunca ven arreglos económicos o cooperativismo entre compañeras que no tienen un marco legal para poder demostrar eso. Solamente se puede ver víctima de trata o proxenetas, no hay grises. Y ese es el gran problema que encontramos. No hay grises de poder pensar de que hay mujeres que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma, u otras de su autonomía que tienen pueden decidir arreglos económicos entre 3, 4 o 5 compañeras, y siempre termina una compañera procesada, y siempre termina este RAI empujando a nuestras compañeras a ejercer el trabajo sexual en mayor clandestinidad, y las únicas políticas públicas que aparecen ahí tienen que ver con darle un refugio el día que clausuran el lugar y las dejan a todas a la calle, privándolas que vuelvan a poder entrar a su domicilio, o sea, se les priva. Y aquellas compañeras que sacan la faja de clausura, ingresan de nuevo, luego después no solamente se encuentran con toda la investigación por caso de trata o explotación sexual, sino que también se encuentran con otro problema, que están procesadas por haber roto la clausura y haber violado la faja de clausura, que eso también comprende un delito con algunas penas. Y no aparecen ahí políticas públicas, y esa es la crítica que nosotras hacemos. Criticamos la modificación de la ley de trata. Al quitar el consentimiento, lo único que ve la justicia son víctimas y proxenetas, no se respeta la autodeterminación de las mujeres que deciden ejercer el trabajo sexual, y esta ley de trata no es acompañada con ningún tipo de políticas públicas.
lo único que le ofrecen a las compañeras es el refugio, se les priva que ellas puedan volver a sus propios hogares, y después no es acompañada con ninguna contención o con ninguna derivación por parte del Estado para que alguna quiera, por ejemplo, una alternativa laboral, que esa no es la discusión que se da dentro del movimiento de mujeres, que dicen, bueno, no tienen que ejercer el trabajo sexual, tiene que haber alternativas laborales. Las alternativas laborales en el presupuesto de la ley de trata no existe, entonces nuestra crítica es, sí existen un montón de dependencias estatales, con un montón de infraestructura, con un montón de salarios. Entonces, si existe eso, ¿por qué no le dan trabajo en todas esas estructuras estatales a las que se supone que son víctimas? O sea, ¿por qué vemos cada vez más que se crean comités de trata, por ejemplo, a nivel nacional, la Oficina Nacional de Rescate de las Víctimas? Después tenemos un montón de oficinas a nivel municipal y a nivel provincial. Nosotras siempre decimos, ¿por qué no crean un cupo dentro de eso, de ese poder estatal, para que le den un trabajo genuino y un trabajo real? O sea, no un trabajo que es de palabra, querer decir lo que la otra mujer tiene que hacer con su propio cuerpo, cuál sería el deseo de otra que tenga esa otra mujer. Y en algunos municipios nos encontramos que con las políticas que le dan a las compañeras son políticas de maquillaje, porque son microemprendimientos para hacer carteras, para hacer pastelería, y no comprendiendo que la mayor cantidad de mujeres que ejercemos el trabajo sexual somos mamás, jefas de hogar, y la única entrada económica que hay en nuestros hogares o en nuestros entornos depende de nosotras. Entonces, imagínense cuántas tortas tenemos que vender para poder llegar a fin de mes. No, con perdón de nuestras compañeras tortas acá presentes, pero cuántas tortas tenemos que llegar para... y con el costo de que muchas de nosotras pagamos altos costos de nuestros alquileres, no únicamente alquileres, sino también habitaciones. Acá en Constitución, sin ir más lejos, una habitación que pagan nuestras compañeras por día, en un hotel de familia, con una habitación 4x4, con baño y cocina compartida, pagan entre 600 y 800 pesos por día. Y si la compañera no tiene para pagar, se le va generando toda una deuda, y si después la deuda, digamos, supera el mes, el dueño o la dueña del hotel de familia se queda con las pertenencias de nuestras compañeras como el valor, para cubrir el valor de todos los días que ella hizo uso del hotel sin poder pagarle. Y todas estas son consecuencias que durante mucho tiempo nosotras queríamos poner sobre la agenda. Lamentamos que ahora estemos hablando de punitivismo cuando tenemos un grado alto índice de casos de feminicidio, pero el punitivismo nunca es la alternativa, y nunca va a ser la alternativa, sobre todo para aquellas mujeres que ya vienen sufriendo un grado de clandestinidad y criminalización. O sea, le arrojan aún más a situaciones de extrema vulneración de derechos. Y me parece que ahí hay que pensar, en vez de pensar dispositivos como el botón antipánico, dispositivos como el refugio, que muchas veces los refugios terminan siendo como las comisarías para las mujeres, hay que pensar en políticas públicas reales y concretas que vengan de la mano de sacar a estas mujeres de la exclusión social y de incluirlas en esta sociedad que queremos construir toda más justa, más igualitaria. Una de esas alternativas tiene que ser, por ejemplo, la creación de viviendas. Hay muchas mujeres, no solamente aquellas que sufren situaciones de violencia de género, sino muchas de nosotras, trabajadoras sexuales, que viven en el lugar en el cual también trabajan, que tiene que ver con un problema de no acceso a la vivienda. Entonces, ahí también tenemos un grave problema de que muchas terminan viviendo, digamos, esto pasa también en los talleres textiles o con los peones rurales en el trabajo rural, ¿no? Que muchas veces cuando hacen allanamientos se encuentran a esa gente viviendo ahí, gente que migra en búsqueda de mejor calidad de vida, muchas veces con toda la familia atrás y viven ahí hacinados, y tiene que ver con el no acceso a la vivienda. Entonces, en vez de generar más comisarías para la mujer, me parece que habría que generar más políticas públicas de inclusión, y una de ellas debería ser la vivienda, sobre todo cuando hay muchas mujeres que sufren violencia de género y no logran cortar con esa cadena, no la van a cortar con un botón de pánico yendo a refugio, sino porque muchas veces no quieren dejar sus hogares porque es la única vivienda que tienen, ¿no? Entonces, y hay que siempre tener una alternativa pensada y poner en la agenda del movimiento de mujeres y no tirarle esa responsabilidad al Estado, sobre todo sabiendo que hoy por hoy el Estado que tenemos es un Estado represivo. Entonces, más allá de que está buenísimo que el eslogan sea el Estado ser responsable, no hagamos que ellos generen las propias políticas, porque lo vamos a encontrar con mano dura.
Y eso hay que tenerlo bien en claro. Sí, el Estado es responsable, pero seamos nosotras mucho más inteligentes y estemos a la altura de las circunstancias de nosotras pedir la demanda a ese Estado, que está ausente, porque si no lo que vamos a encontrar con el caso de Araceli, por ejemplo, si el Estado es responsable y te va a reventar todas las castillas de la villa. Y va a monitorear y va a poner un montón de policía en las plazas para controlar que las pibas puedan divertirse mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso nosotros lo decimos por experiencia propia, porque lidiamos continuamente con la policía, con la fuerza de seguridad, con un poder judicial que no solamente es machista y patriarcal, es selectivo y selecciona a quienes va a criminalizar y termina criminalizando siempre a las mujeres pobres y a los hombres pobres. Entonces también hay que pensar qué estamos haciendo con el sistema penal. Estamos criminalizando la pobreza. Y como movimiento de mujeres, como parte del movimiento feminista, la verdad que yo no abrazaría el feminismo si el feminismo apela a eso, porque yo me paro siempre del lugar de las pobres, que es el lugar donde yo vine y donde vengo y donde siempre voy a estar. O sea, ahí para pensar políticas de inclusión hay que dejar un poco el escritorio y embarrarse un poco más y escuchar a esas otras mujeres, porque muchas veces detrás del escritorio tenemos muy buenas intenciones, pero todo eso queda en muy buenas intenciones y cosas escritas en el papel. Si no se acompaña con un trabajo territorial y con darle la posibilidad que esas mujeres decidan qué es lo que quieren para sus propias vidas, qué mejores quieren para sus propias vidas, seguramente todo, ya terminó mi minuto, todo lo que digamos solamente va a terminar como ahora, ¿no? Con buenas intenciones. Pero resaltar una y otra vez eso. El punitivismo no nos sirve. Hay que pensar una alternativa. Nosotras, como movimiento de trabajadoras sexuales, la tenemos muy clara. Nuestra alternativa es reconocimiento de derechos. Queremos poder dejar de que el Poder Judicial ingrese a nuestros domicilios y termine a través del derecho penal y el sistema punitivista resolviendo conflictos laborales, porque eso es lo que termina haciendo, resolver conflictos laborales, y queremos poder nosotras resolver los conflictos laborales, pero con el Ministerio de Trabajo como lo hace cualquier otro trabajador. Y esa es nuestra alternativa, reconocer el trabajo sexual como un trabajo, sacarnos a nosotras de la clandestinidad, que esa es nuestra herramienta para después saber que no vamos a vivir después de la panacea, porque una ley no te cambia la vida y no te modifica, hay que dar también junto con ella una gran batalla cultural. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estuve pensando cuando escuchaba a mis compañeras que se está haciendo un poco extenso y que en estos últimos tiempos creo que una gran cantidad de personas aquí leyeron o vieron las intervenciones que tuve en el Senado, en la Radio La Nación Más, y una cantidad de entrevistas. Entonces mi idea fue hablar bien poquito y abrir para las preguntas, porque además es mucho más interesante pensar en conversación. O sea, cada vez siento una frustración mayor porque las exposiciones son breves, los espacios, digamos, para pensar juntos son muy breves y el debate que se necesita es muy amplio y muy largo. Cada vez más escucho a las compañeras del campo del derecho, del campo de la prostitución, y el mío que no sé cuál es. Pienso que el buraco, como se dice en portugués, un buraco es más embaixo. O sea que el problema es tan fundante, tan de fondo, que estamos gastando palabras y sin darnos el tiempo y el espacio como para realmente pensar. Y como dije en el Senado, no se puede actuar sin pensar. Y es lo que estamos haciendo, por todos lados, de derecha e izquierda. O sea, en todos los campos yo creo que hay una dificultad muy grande en entender la sexualidad, en entender lo que es, por ejemplo, el acceso sexual, lo que es el acceso carnal, lo que es el acceso carnal hoy en nuestros días y que no fue igual en todos los tiempos y que no es lo mismo en todas las sociedades. Entonces, si no paramos para pensar a fondo estas cuestiones, vamos a seguir en el campo de la opinión. Entonces voy a decir muy brevemente, así como ideas, como lista de ideas, lo que vine diciendo todos estos días, que no se puede actuar sin pensar, que naturalmente hay un secuestro del tema por algunos sectores que no están muy interesados realmente en el bienestar de las personas,
sino que están queriendo utilizar el sufrimiento de mujeres y hombres y de todos los sectores de la sociedad, que la sociedad está sufriendo. Quieren secuestrar lo que está pasando para genocidar más a la gente pobre y no blanca, que eso es lo que son las cárceles. Las cárceles son, como ha dicho Zaffaroni en muchísimo tiempo, campos de concentración, o sea, la prolongación de la práctica concentracionaria que fue la Polonia. O sea, él ha dicho en busca de las penas perdidas, ¿no?, que la colonia sigue en las cárceles. Es un gran momento de Zaffaroni en ese libro, yo creo. Entonces, poner a la gente en la cárcel es realmente hacer que mueran antes y que sufran muchísimo antes de morir. Es un espacio de genocidio. Entonces hay gente que quiere utilizar nuestro tema para eso, para esa masacre, ¿no? Y además el tercer tema muy importante, que el punitivismo de aquellos en la sociedad que creen que representan la superioridad moral. El peor enemigo de la humanidad es la superioridad moral, ¿no? Lo dices ahí de una página maravillosa, ¿no?, en que cita un administrador colonial en África, y este administrador colonial británico dice: un pueblo puede colonizar y dominar a otro no por la superioridad técnica, no por la superioridad intelectual, no por la superioridad bélica, y en fin, nombra varias formas de superioridad. Dice, pero se puede oprimir otro pueblo sobre todo por la superioridad moral. Entonces, la superioridad moral es el enemigo de la humanidad. O sea, cada vez cuando trabajé años en la cárcel, y lo primero que les dije a mis estudiantes fue: aquí, primer paso, vamos a tachar el nosotros y el ellos. No existe nosotros y ellos, ¿no? Es todo nosotros. O sea, no hay nada en el preso que no exista en nosotros. Y también no hay nada en el violador que no exista en nosotros. Cuidado. Entonces, como expliqué, y fue muy chocante, que el violador es un moralizador. O sea, es alguien que se ve con superioridad moral frente a la víctima, porque la víctima es alguien que, desde la perspectiva del poder, o sea, desde la perspectiva del patriarcado como primera estructura de poder, ve a la víctima como alguien que está en desacato. O sea, igual que todos los desobedientes en la sexualidad, ¿no? Todos los que ejercen una sexualidad no normativa, que vos siempre me acusás de que yo lo olvido. Mi primer texto, mi primer artículo fue sobre LGBTT. Es lo primero que escribí, lo primero que publiqué después de mi tesis doctoral. O sea, hablar sobre la invención de la naturaleza, que son los géneros, cómo los comprendemos. O sea, no estoy fuera de ese tema para nada, fue mi primer tema. Entonces, todas esas formas de desacato al patriarcado son castigadas, y el violador es un castigador. Es un castigador. Escuchar a los violadores hablar es sorprendente, porque ellos se consideran más morales que su víctima. Y la mujer, sobre todo cuando la mujer expone su feminidad, en el caso de Lucía, el retrato de Lucía es una cosa que yo horas mirándolo, porque para mí Lucía, en esa sonrisa que se ha dicho, es la imagen del feminismo. Eso desafía al patriarcado, eso desafía al poder, eso leído, visto y sentido como un desacato y castigado severamente, ¿no? Entonces, el punitivismo es punitivo, y el violador también es punitivo. Además, darle cárcel al violador es llevarlo a donde él será castigado con violación. O sea, su cuerpo será destruido, muchas veces muerto. He visto casos en que violadores quedan emplégicos en la cárcel por la violación colectiva. Pero eso, ¿por qué? Porque sucede esa violación colectiva. Hay varias razones. Tenemos que entender qué está dicho ahí, ¿no? Siempre mi método a interpretar y a pensar es ver qué está dicho ahí, ¿no? Es el método básico de cualquier antropólogo. ¿Qué está dicho ahí? Están dichas ahí dos cosas. Porque el preso te dice: no, violamos al violador porque podría haber violado a mi hermana, a mi mujer. Digo, también la podría haber asesinado. No importa más que la viole que la mate. O sea, ¿por qué te duele más que
que un violador podría haber asesinado a su hermana y no que podría haberla matado. ¿Ya pensaron esto? ¡Qué absurdo! El preso queda sin saber qué contestar. Claro, porque la violación es una violación al otro hombre a través del cuerpo de la mujer. Es por eso que él es más odiado en la calle. Porque es una violación. Quien viola a una mujer está violando a su parentela, a su tutor, a su padre, a su hermano mayor, a todos sus hermanos y a su sociedad entera. Son agresiones a la sociedad. Y eso la sociedad lo siente, aunque no lo siente dentro de una conciencia práctica, a pesar de que no sea a través de una conciencia discursiva. Y es por eso que estamos viendo ahora un fenómeno que yo, por lo menos en tantos años, nunca lo había visto. Y es que hombres están entrando a debatir temas de feminismo. Nunca antes lo había visto suceder. O sea, hay una gran interés. ¿Por qué? Porque la sociedad está castigada por lo que estamos viendo. A derecha, a izquierda, por todos los lados, la sociedad se siente herida. La sociedad argentina y la sociedad latinoamericana en general, pero estamos hablando de Argentina en este momento, se siente herida por estos asesinatos diarios que hemos vivido en el último mes. Toda la sociedad. Entonces yo veo gente que jamás se hubiera preocupado por eso, ¿no? En la entrevista en La Voz del Interior, que es un periódico muy conservador, en La Nación, entonces la gente queriendo, toda ella, no importa de qué lugar político, queriendo entender qué está pasando y queriendo dar cauce a ese dolor, a ese sentimiento. Y eso es un momento que dentro de lo terrible que está sucediendo, es un momento entonces, una oportunidad, ¿no? De los males hay que sacar la oportunidad. Entonces, ese dolor social, ¿no? El otro tema fundamental es lo siguiente: todo lo que ha sido dicho aquí, todo nos coloca en un tema que es la duda sobre el Estado, ¿no? ¿Puede el Estado proteger a las personas? Yo pienso no. Que la prueba, si no aprendemos la historia, si no aprendemos de los hechos, entonces para qué estudiamos historia, mejor nos dedicamos a una fábrica de tapioca. Es lo que me gustaría, salir del tema y hacer algo, otra cosa, cualquier cosa. Pero entonces se está demostrando que ese Estado, y por varias razones, ¿no? Razones, por ejemplo, una vez hice una tesis sobre las falsas, eso no se habla mucho. Hay un número de emergencia al que la gente tiene que llamar. En los casos que conozco, la mitad de las llamadas son falsas, son chistes. Miren, eso ya dice todo sobre la posibilidad de comunicar, la gente comunicarse con el Estado. Las falsas denuncias, ¿no? La Corte Suprema tuvo que instalar una cámara gay y un conjunto de psicólogas para poder separar aquellas denuncias que eran destinadas a expulsar un tío, expulsar un hombre de ocupar una vivienda, porque eso es la verdad, la denuncia, o realmente eran denuncias verdaderas de abuso humano. O sea, la relación sociedad-Estado en nuestros países, en nuestras repúblicas criollas, está totalmente comprometida. ¿Y por qué? Porque nuestros estados criollos republicanos nunca perdieron la distancia colonial con relación a la sociedad. Más una prueba de algo que digo en otros textos sobre los otros temas. Jamás los estados nuestros, inclusive porque la guerra independentista fue ganada por Nelson Saavedra, ¿no? O sea, por el lado continuista. O sea, ¿quién ganó la guerra de independencia, instaló nuestras repúblicas? Representó el continuismo con relación a la relación colonial con la metrópoli ultramarina. Y los otros sectores perdieron. Entonces, es una independencia falsa. Es una independencia falsa que jamás consiguió apagar la relación exterior que el administrador tiene con relación a lo administrado. Y eso se ve solamente con mirar el comportamiento de la línea telefónica, solamente con mirar las falsas denuncias, cómo es usado el Estado y al mismo tiempo traicionado todo el tiempo, y cómo el Estado nos traiciona todo el tiempo. Entonces, yo creo que no es una cuestión de errores del derecho, o no es sino de la propia relación Estado-sociedad, que no sé si puede ser corregida. La única forma de corregirla es con una devolución. Es un buen Estado, vivo en uno de mis textos sobre el infanticidio indígena,
Un buen Estado es aquel que restaura comunidad, devuelve jurisdicción comunitaria y permite a la gente protegerse a sí misma. Da un espacio para esa devolución y permite y activa y promueve, ¿no?, la autogestión y la autodefensa por parte de los lazos sociales del tejido comunitario, que no es la misma cosa que el tejido social, que no es la misma cosa que la ciudadanía. La ciudadanía es una falsa comunidad, como las corporaciones. El corporativismo son falsas comunidades. O sea, comunidad es otra cosa. Ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que la ley puede tipificar como delito? Creo que esta fue la parte central de mi argumento frente al Senado. La ley puede tipificar como delito un micronésimo de las acciones violadoras, de los ataques y las formas de agresión contra la mujer, contra los niños, y, en fin. Eso le llamé, y lo llamo, y usted conocía que es la punta del iceberg. Entonces tenemos un gigantesco iceberg de toneladas, y en la puntita algo que llega al crimen, o sea, que puede ser tipificado como un crimen. Pero antes de que esto suceda, hay una gigantesca sopa, un gigantesco iceberg, un gigantesco caldo de cultivo, donde prácticas cotidianas, ¿no?, preparan el terreno, ¿no?, para esta punta del iceberg, para lo que puede ser considerado un crimen. Entonces, el trabajo es en el iceberg, no es en el crimen. Por eso yo no soy jurisdiccional. Entonces, vas a pensar que usted dice que un ácido de negro y de rojo, si me pinto los labios de rojo, no sé si me pongo un aro largo, un aro corto, todo lo que tiene, esto lo he dicho varias veces, para salir al ojo público, porque el espacio público, el Estado tiene la de patriarcal, o sea, no es un lugar para nosotros, no tiene nuestra historia. La historia de las mujeres tiene otra politicidad, y esa historia política no lleva al Estado, lleva a otras políticas, que son políticas también, pero que no las vemos como políticas. Otras tecnologías de sociabilidad, otras tecnologías de politicidad, otras formas de tomar decisiones, las decisiones políticas de las mujeres que no son vistas como políticas, no son utópicas sino tópicas, son pragmáticas, permiten una improvisación. He estado pensando, voy a ver si esto lo puedo convertir en un texto, por ejemplo, en Milagros Haddad. Yo no soy una persona que tengo críticas a su manera de actuar, pero creo que la política, como ella la hizo, la política pública, hizo una política pública femenina, o sea, administró sin burocracia. Ahí hay un caso posiblemente de politicidad femenina, o sea, de acción, de protección a la gente, de entrega de servicios, de entrega de escuela, recreación, salud directa. O sea, eso es posible que podamos inscribirlo en una historia femenina, en una historia de cómo las mujeres hacemos política. Y la política patriarcal se transforma en el Estado, esa burocracia, esa distancia exagerada, exacerbada en nuestros países por la historia colonial. Entonces, todo eso tenemos que reverlo. O sea, yo creo que tenemos las mujeres que aprender a hacer nuestro camino por fuera del Estado, no sin abandonarlo, pero sin colocarle toda la fe que le hemos colocado en estos últimos tiempos. Hemos colocado todas las fichas de nuestra lucha en el campo estatal. Lo repito y lo repito, y hemos perdido tiempo y energía. O sea, hay que aprender cómo actúa el Estado, ¿no?, cómo es la manera de actuar para protegerse de él. Eso me lo enseñó la gente en el campo. O sea, en el Estado no se puede confiar. O sea, siempre nos traicionan, nos enseñó la gente negra en la comunidad de Brasil. O sea, ¿por qué no van y hacen una política negra frente a no? No, esa no es mi política. Lo escribí hace muchísimos años y lo veo repetirse una y otra vez. Con el Estado siempre se tiene que estar en estado de alerta, porque fue fundado para controlar los recursos, para heredar las riquezas de la colonia, para que un pequeño grupo, una pequeña élite de administradores, de operadores del derecho, puedan administrar los bienes, los recursos humanos y terrestres y territoriales de la nación.
Entonces el buraco es más en bajo, o sea, en la cuestión del Estado. Entonces ahora viene otro tema, que es un tema delicado y doloroso, que es el tema de por qué se equivoca el derecho a izquierda y a derecha. O sea, el garantismo, el zaffaronismo, como he dicho, considero a Zaffaroni un amigo mío, una persona que enseño sus libros, que conozco desde hace 30 años, que admiro su extraordinaria capacidad intelectual, pero con relación a los crímenes sexuales se equivoca. Y la derecha, o sea, las doctrinas conservadoras dentro del derecho también se equivocan. Y esto es lo que tendríamos que examinar, que es muy interesante, esta confluencia, ¿no?, de izquierda y derecha cuando analizan la cuestión patriarcal. Creo que eso es interesantísimo y me ecoa, por ejemplo, cuando Quijano dice que tanto la derecha, hay una analogía ahí, que todavía la tengo que elaborar, cuando Quijano dice que tanto el capitalismo como el socialismo, como el camino neoliberal capitalista y el camino socialista hacia el comunismo, ambos son eurocéntricos. Y en el tema del patriarcado tenemos un fenómeno semejante, que es que tanto la derecha como la izquierda en el campo del derecho se equivocan. Y eso es un trabajo pendiente que tenemos las mujeres que estamos preocupadas con este tema, de atravesar a la sociedad de una forma mejor, o sea, no guetificar nuestros temas, no tratarlos como un tema de un gueto, el problema de las mujeres. El problema de las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y como vengo diciendo, estoy absolutamente convencida, el mandato de masculinidad victimiza a los hombres de la misma forma que nos victimiza a las mujeres, y no más. Es difícil decir esto, yo sé que hay gente que salta, pero he concluido eso porque, como digo, estoy convencida de que somos más felices, estamos más contentos, tenemos otras formas de contentamiento, otras formas de satisfacción, porque es más fácil para nosotros la vincularidad, la espontaneidad, hablar como estoy hablando en este momento, que estoy diciendo, no estoy diciendo lo que pensaba decir, el desorden, pero no importa, nosotros nos perdonamos más. Por eso los hombres, nosotros nos perdonamos más. Por eso los hombres en todos los países del mundo se mueren antes. Es un dato importantísimo, no es un dato menor, ¿no? ¿Por qué si la pasan mejor mueren antes? Porque ahí se explica que porque el corazón es más chico, que porque no sé qué, no está el organismo, no puede dar a luz. Hay una cantidad de explicaciones biológicas. Hay una serie de explicaciones biológicas, pero creo que la explicación es comportamental, ¿no? La razón por la que me nace, porque nosotros inclusive podemos ver nuestro sufrimiento, o sea, nosotros sabemos que sufrimos. El hombre no puede saber que sufre, o sea, decirse a sí mismo que sufre y cómo sufre, que no tiene el espejo de la reina mala, que es un instrumento femenino por excelencia en los cuentos, ¿no? Bueno, yo creo que dejo por aquí, después las otras puedo dejar a una...